No se te escucha, profe. Ya me olvidé de mi audio. Entonces, eso es para que vean, ¿verdad? Los efectos colaterales que puede causar un suplemento hormonal. El suplemento hormonal trabaja por feedback negativo. Cuando aumenta la concentración, bloquean su propia síntesis. Entonces, mucho cuidado siempre con la suplementación hormonal. La suplementación hormonal tiene que estar bajo supervisión médica. No se puede dar análogos de testosterona a una persona que no se conoce su estado. ¿Y qué tal si el tipo era portador? Atiendan una cosa. ¿Qué tal si el tipo era portador, ¿verdad? Hereditario de tumor de testículo? Y vos le diste justito el alimento, porque la gran mayoría de los tumores se alimentan gracias a las hormonas. La última vez era una compañera que trabaja en el hospital de Itagua, perdón, de Areguá, mencionó que aumentó considerablemente los pacientes con cáncer de testículo. Y bueno, lógico, cuando la mujer se suplementa con hormonas, cuando hace anabólico o cuando hace anovulatorio, tiene mayor riesgo para hacer cáncer de mama y cáncer de útero. Lo mismo cuando el varón se suplementa con anabólicos esteroideos, va a tener mayor predisposición para hacer cáncer de testículo. El precio para ambas suplementaciones es demasiado caro. Pongan siempre en la balanza eso. El precio de una suplementación hormonal es muy caro para el cuerpo. Y más todavía, habiendo otras alternativas saludables que además, como en el caso de los anovulatorios, impiden la entrada de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es así. En pleno siglo XXI ya no tendría que existir suplementación hormonal en forma de anovulatorio. Una pareja de siglo XXI ya no tiene que tomar como opción válida la suplementación hormonal. ¿Por qué? Porque habiendo tanta información de los efectos colaterales posibles, ya, o sea, ya no debería de existir en el mercado anovulatorios. En el siglo XXI evidentemente ya no debería, considerando los efectos catastróficos que han producido estos anovulatorios a lo largo del siglo de uso. Entonces, pongan en la balanza. Profe, Sí, señora, escucho. justo estaba viendo como una competencia fitness Bueno, y también pensaba lo mismo, ¿cómo todavía pueden permitir o decir que esto es un deporte, ¿verdad? Bueno, es sano. Ahí toditos se pichicatean, ¿cómo se dice? toditos se pichicatean. ¿Y saben por qué no hay reglamentación? Porque hay mucha plata por detrás. Por eso no hay control. Pero si el ministerio obrara como debe ser, ¿verdad? Como una entidad reguladora, te juro que no va a haber ningún gimnasio abierto. Así de sencillo. En todito los gimnasios se venden anabólicos. ¿Por qué? Porque es demasiado buena plata, ¿verdad? Por Amazon se consigue a 30.000 guaraníes y se vende a 400.000. No sé si es fácil, de verdad. Pero un alumno me había dicho que la ganancia es del 400%. ¿Se entiende eso? 400%. O sea, lo que vos compras por 100.000, vendés por 500.000. Entonces, demasiado buen negocio es. Y vos lo ofreces y él acepta. Él acepta, ¿no? Y lastimosamente cuando vos estás en la facultad,
y vos ves chicos de primer año ya en proceso de sapo, ¿verdad? Vos le preguntas, y de todo se produce, de todo lo que hay. Y el estano es lo más sucio que hay. Lo más sucio significa el que tiene mayor efectos adversos. Y en algunas ocasiones inclusive ellos se desmayan y ni siquiera les cuentan a sus padres porque se esconden en la pieza para pichicatearse, porque tienen que hacerlo bajo un reglamento de protocolo por horas. Y bueno, y hay veces en que ellos se desmayan, imagínense, quedan inconscientes en la pieza y se despiertan 12 horas después y los padres ni siquiera se dieron cuenta de qué le pasó al tipo que se pichicateó. Yo tenía un alumno que me comentó sus experiencias con el lejano y te juro que eran catastróficas. Y el que se pichicatea es adicto, ¿verdad? Cree que no va a conseguir masa muscular si no se pichicatea. Y no hay vuelta, no hay vuelta. Es muy difícil quitarle de la cabeza todos los efectos colaterales. Y ese chico que les comento, que me comentó que se desmayó 12 horas, perdió el conocimiento en su casa, desarrolló ginecomastia entre las piernas, hizo pipí entre sus piernas, entre sus brazos. Quilombo era su existencia, pero él no pensaba dejar de pichicatearse porque era la única forma que él había encontrado para aumentar su masa muscular. No le convencías de nada, ¿verdad? Terrible. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado. También había una chica, me acuerdo que hace unos años atrás, una abogada muy joven en Ciudad del Este, murió de un paro cardíaco en pleno gimnasio. ¿Verdad? ¿Qué mezcla habrá tenido en el momento? Lógico, son todos aceleradores del metabolismo. La testosterona es un excelente acelerador del metabolismo. Habrá aumentado la fuerza y la frecuencia cardíaca, no aguantó, habrá tenido... ¿Quién sabe si yo no soy portadora de una patología cardíaca? ¿Quién sabe si yo no soy portadora de genes oncogénicos que nunca se hubieran expresado si yo no me pichicateaba? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el mecanismo de regulación por qué actúan de esa manera se llama feedback negativo. Cuando se eleva la concentración en la sangre, bloquean su propia síntesis. Entonces, eso permite regular la actividad enzimática. Vamos al cuarto tipo de regulación. Este es el mecanismo de regulación más importante para mí desde el punto de vista, pero toditos se ayudan entre sí. O sea, la regulación hormonal activa la modificación covalente, activa el mecanismo de feedback negativo. O sea, al final, la regulación hormonal es la que regula todos los demás mecanismos. Hay 3 tipos de proteínas en las células que son las que se regulan. Una de ellas se llama proteína G porque se une a GTP, al hermanito del ATP, que es guanosina trifosfato. ATP es adenosina trifosfato. Hay otra proteína que se llama proteína RAS. Esta es la más estudiada actualmente. ¿Por qué? Porque a la proteína RAS le activa la insulina. Y ya saben que la diabetes desarrolla múltiples patologías. Y hay una proteína que se llama JAK-STAT. No sé por qué se llama JAK-STAT, ¿verdad? Pero me imagino que JAK debe ser el nombre del que descubrió. Y esta es la que activan los mitógenos, o sea, las sustancias que producen la replicación celular. Por lo tanto, esta es la vía que puede generar células malitas. Esta también tiene la capacidad de generar células malitas. Entonces, vamos a ver cómo las células se comunican entre sí.
La proteína, todas estas 3 proteínas necesitan un receptor. Ahora estamos escuchando muchísimo que el receptor para el virus es el receptor de una enzima que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. Bueno, muy bien. Para que la célula, para que el mensajero químico le diga a la célula lo que tiene que hacer, necesita un receptor. Esta molécula que está aquí, que está en la membrana de la célula, es el receptor. El receptor es una proteína que está en la membrana. Si yo bloqueo este receptor, la hormona no va a poder unirse a él y no va a poder ejercer su actividad. En la diabetes tipo 1 se han encontrado anticuerpos contra el receptor de la insulina. Entonces la insulina no puede ejercer su actividad. El receptor puede estar en la membrana, puede estar en el interior del citosol o bien puede estar en el núcleo. Hay hormonas que usan receptores citoplasmáticos, receptores membranales, receptores citoplasmáticos y receptores nucleares. Esto va a depender si la hormona puede entrar o no en el interior de la célula. La hormona que puede entrar en el interior de la célula puede usar receptor citoplasmático o nuclear, pero la hormona que no puede entrar en el interior de la célula solamente va a usar un receptor membranal. ¿En qué está en la membrana? Y los receptores que están en la membrana normalmente están unidos a un canal iónico, significa abren canales de sodio, de potasio, de calcio. Están unidos a la proteína G, que vamos a verle dentro de un ratito, o bien el receptor, esta proteína que está acá en la membrana, tiene actividad enzimática, puede catalizar una reacción química y de esa forma avisarle a la célula lo que tiene que hacer. Estos son los receptores membranales, fíjense. Este es un canal iónico. El receptor es un canal iónico. Cuando la hormona se une al receptor, se abre el canal y libera los iones. Miren que es acetilcolina. Acetilcolina está unido a un receptor que también es un canal iónico para despolarizar o repolarizar la membrana. Hay otros receptores que están unidos a una proteína que se llama proteína G. Por eso acá esta G que está aquí. La proteína G va a generar otros mensajeros en el interior de la célula para avisar lo que tiene que hacer la célula. Y hay algunos receptores que son enzimas, como por ejemplo el receptor que usa la insulina o los factores de crecimiento que hacen que las células se repliquen. Los receptores que están en el interior de la célula se agrupan en dos familias. Uno de ellos se llama receptores esteroideos y están en el citosol. Este grupo de receptores es usado por el cortisol, por la aldosterona, por la progesterona y por la testosterona. Los receptores que están en el núcleo son usados por el estrógeno, por las hormonas tiroideas T3 y T4, por la vitamina D y por la vitamina A. Miren acá qué importante. Bueno, estas dos vitaminas, la A y la D, tienen el mismo mecanismo que una hormona. Por eso se llaman prohormonas. La vitamina D actualmente se le está estudiando muchísimo porque se encontró que tiene múltiples efectos de ácido.
no era solamente mejorar la captación de calcio en el hueso. Empezamos por el primer mecanismo en el que participa la proteína G. La proteína G es una familia de proteínas que están en la membrana. Hay un montón de hormonas que usan la proteína G y la proteína G actúa como una traductora. Bueno, supongamos, pero quiero que me sigan, por favor, presten mucha atención. Hasta ahora no desayuné, cosa que es cierto, ¿verdad? No desayuné todavía hasta ahora. ¿Y por qué no desayunaste? Porque estaba tomando un mate, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo ya llevo 14 horas de ayuno y mi cerebro ya está enloquecido por la glucosa y mi hígado pobrecito ya gastó todo el glucógeno. Entonces, el cerebro le envía un mensaje al páncreas y le dice que pucha, me muero de hambre, le dice. Y el páncreas le dice, recibido la información, comandante, le dice al cerebro. ¿Qué hace el páncreas? Envía glucagón. El glucagón tiene un receptor en el hígado y él, al unirse al receptor, le dice, el cerebro le manda a decir al hígado que se muere de hambre, le dice. Entonces, el que traduce el mensaje es la proteína G. La proteína G es el que le va a avisar al hígado para que envíe glucosa al torrente sanguíneo. Por lo tanto, la proteína G es un traductor del mensaje. La proteína G está en la membrana, miren, la hormona se une al receptor y el receptor está unido a la proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Cuando no hay mensaje, alfa está unido a GDP, pero cuando llega el mensaje, sale GDP. Miren, salió GDP y entró GTP en su lugar. Cuando entra GTP en el lugar de GDP, se disocia beta y gamma. Y alfa GTP lleva el mensaje que traía el glucagón. Hay varios tipos de proteínas G. Una se llama GS, la otra se llama GI y la última se llama GQ. Vamos a seguir para que ustedes se vayan entendiendo. Cuando recibe el mensaje, la proteína G se asocia a GTP. Y al asociarse a GTP, se disocian sus subunidades. Estas proteínas se llaman GTPasas. ¿Qué significa eso? Que hidrolizan GTP cuando se van a apagar. Cuando ya enviaron el mensaje, GTP vuelve a convertirse en GDP y allí para el envío de la información. Profe, Sí. ¿puedes volver a repetir eso, por Sí, favor? esperen que me voy a ir a la vía metabólica para que se entienda. Me voy a ir al dibujito. Después voy a irme a la parte teórica. Miren el dibujito. Por favor, presten mucha atención. El cerebro le avisó al páncreas que está con muchísima hambre. ¿Qué hizo el páncreas? Envió glucagón. ¿En dónde va el glucagón? Al hígado, porque el único que puede enviar glucosa al torrente sanguíneo es mamá hígado. Muy bien. Glucagón, al unirse al receptor, le dice, manda a decir el estómago, el cerebro, que está con muchísima hambre. El receptor le avisa a la proteína G.
La proteína G, cuando estaba inactivada o cuando aún no recibía el mensaje, estaba unida a GDP. Cuando recibió el mensaje, liberó GDP y se unió a GTP. Cuando se unió a GTP, tenía 3 partes: alfa, beta y gamma. Alfa es la parte que se une al GTP y recibe el mensaje. Vamos. El cerebro manda a decir que está con mucha hambre. Recibido, le avisa a la proteína G. Me acaba de avisar el glucagón, dice el receptor, que el cerebro manda a decir que tiene hambre. Bueno, voy a avisar, dice la proteína G. ¿Qué hace la proteína G? La proteína G le avisa a una proteína vecina que se llama adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa recibe el mensaje que le trae la proteína G. La proteína G le dice, me avisó el receptor que el glucagón le dijo que el cerebro está con hambre. Entonces, la adenilato ciclasa dice, recibido el mensaje. Voy a enviar un segundo mensajero para que se envíe glucosa al torrente sanguíneo. ¿Qué hace adenilato ciclasa? Convierte ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va al citosol y se une a una proteína quinasa. Proteína quinasa significa que fosforilasa. La proteína quinasa, al unirse al AMP, regulación covalente, se activa y le fosforila a la glucógeno fosforilasa. Al fosforilarle a la glucógeno fosforilasa, se activa, hidroliza glucógeno y envía glucosa al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo le fosforila a la glucógeno sintasa para evitar que la glucosa que se liberó vuelva a guardarse como glucógeno. Bueno, empezamos de cero. El glucagón se une al receptor. El receptor activa a la proteína G. La proteína G se une al GTP en la subunidad alfa. Alfa GTP activa a adenilato ciclasa. ¿Qué hace adenilato ciclasa? Convierte ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico migra al citosol y activa la proteína quinasa. ¿Qué hace la proteína quinasa? Le fosforila a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa hidroliza glucógeno y envía glucosa al torrente sanguíneo. Repasamos todos juntos. La hormona se une. ¿Vale? La hormona se une. Escucho. Al receptor. Al receptor, muy bien. El receptor le activa. Al GDP. Y el GDP son el GTP. Espera, no es que al GDP. Le A la proteína G. Muy bien. Le activa la proteína G. ¿Qué hace la proteína G? Libera GDP y se une. Al GTP. Al GTP. Muy bien. Cuando ella se une al GTP, activa a una proteína vecina. ¿Cómo se llama esta proteína vecina? Adenilato ciclasa. Ciclasa. ¿Qué hace adenilato ciclasa? Envía un segundo mensajero. Convierte ATP en AMP. AMP cíclico. AMP cíclico. AMP cíclico le activa la proteína quinasa. La proteína quinasa le fosforila a la glucógeno fosforilasa, que hidroliza glucógeno
y envía glucosa al torrente sanguíneo. ¿Ok? Bueno, repasamos. Sí. La hormona se une A la proteína G, ¿a qué? La hormona se une al receptor, al receptor. El receptor activa, la proteína G, muy bien, que se une el GDP y el GDP al GTP, al GTP. Muy bien. La proteína G activa Adenilatociclasa. a adenilatociclasa. ¿Qué convierte? El ATP en AMP cíclico. Muy bien. El AMP cíclico le activa. a la proteína quinasa, Muy bien. La proteína quinasa le activa la glucógeno fosforilasa, muy bien. ¿Y qué hace la glucógeno fosforilasa al recibir la orden de que el cerebro se está muriendo de hambre? le quita el fosfato al glucógeno, Hidroliza el glucógeno y envía glucosa al torrente sanguíneo. Ok, muy bien. Así se comunica la célula. Como no puede hablar, recibe mensajeros químicos. Y el aumento del mensajero químico es el que finalmente activa la enzima. Miren, acá la proteína quinasa se activó por AMP y la glucógeno fosforilasa se va a activar por fosforilación. Le va a cargar un fosfato y al cargarle ese fosfato se va a activar. ¿Se entendió el mecanismo? Repasamos última vez. Un segundo, antes de... La hormona se une al receptor. El receptor sufre un cambio y activa la proteína. La proteína G liga GTP en la subunidad alfa y se disocia de beta y gamma. Alfa GTP activa adenilatociclasa. Adenilatociclasa convierte ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero. AMP cíclico activa la proteína quinasa y la proteína quinasa regula la actividad de las enzimas claves del metabolismo. En este caso, nosotros vimos que la hormona era el glucagón. Acá les voy a completar, ahora les voy a poner glucagón y acá les voy a completar y les voy a poner glucógeno fosforilasa, envía glucosa al torrente sanguíneo para que ustedes entiendan lo que ocurrió. ¿Ok? Pero eso es un ejemplo nomás, profe, ¿verdad? Pero Lo del glucagón. la adrenalina hace lo mismo. Suponete que yo me estoy yendo por la calle y me salta un perro gigante. ¿Y qué voy a hacer? ¿Correr o enfrentarme al perro? Para correr o enfrentarme al perro, mis músculos van a necesitar glucosa para que entre en la glicólisis. La adrenalina se une al receptor en el hígado y el receptor activa la proteína G. La proteína G activa adenilatociclasa. Adenilatociclasa genera AMP cíclico. AMP cíclico le activa la proteína quinasa. La proteína quinasa le activa la glucógeno fosforilasa. Envía glucosa volando para que la glucosa entre en el músculo, para que el músculo pueda hacer glicólisis, para salir corriendo como condenado o para enfrentarle al perro. Entonces, la insulina y el glucagón utilizan este mismo mecanismo para enviar glucosa al torrente sanguíneo. ¿Ok? Bueno. Muy bien. ¿Entendimos el primero? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Repasamos con el dibujito último. Lástima. No hay con ningún dibujito completo, lastimosamente. Siempre trato de escoger el dibujito más sencillo, porque los otros son más complicados, y el más facilito. La hormona se une al receptor, el receptor activa la proteína G, se une al GTP, activa adenilatociclasa.
Adenilato ciclasa envía un segundo mensajero convirtiendo ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico le activa la proteína quinasa y la proteína quinasa le activa la glucógeno fosforilasa, le cargan fosfato y al cargarle el fosfato, la glucógeno fosforilasa hidroliza glucógeno enviando glucosa al torrente sanguíneo. ¿Ok? Sí. Excelente. Este es para que, bueno, este es un poquito, este es de la adrenalina. La adrenalina se une al receptor. El receptor activa la proteína G. Vieron que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Se disocia. Alfa GTP activa adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa genera AMP cíclico. Genera AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la proteína quinasa, en un sitio que se llama sitio regulatorio y de esa forma se activa la proteína quinasa. Ahora, la proteína quinasa le va a activar a la glucógeno fosforilasa y la glucógeno fosforilasa va a enviar glucosa al torrente sanguíneo. Miren las hormonas que usan esta vía. La adrenalina, el glucagón, la hormona antidiurética, la TSH, la hormona paratiroidea, la LH en el ovario, la ACTH en la corteza suprarrenal. Y miren el efecto final. El glucagón degrada el glucógeno, estimula la síntesis de la glucosa, o sea, va a activar la gluconeogénesis, va a inhibir la glucogenolisis. ¿No? La adrenalina hace lo mismo. En el músculo cardíaco va a activar la contracción del músculo. En el tejido adiposo va a activar la degradación de las grasas, porque no hay glucosa. Entonces, ¿quién va a servir como fuente de combustible? Las grasas. Pero eso lo hace en el tejido adiposo. La TSH en la glándula tiroidea estimula la secreción de T3 y T4. La hormona paratiroidea aumenta la absorción de calcio y así sucesivamente. Segundo mecanismo. Cambiamos adenilato ciclasa por fosfolipasa C. Ahora, la enzima, en lugar de adenilato ciclasa, se llama fosfolipasa C. Me voy a ir directo al dibujito para que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos acá, un ratito nada más. Bueno. En este caso, es el músculo, la hormona es la adrenalina, utiliza otro mecanismo, otra enzima no utiliza para que haya contracción muscular. Bueno, miren, la hormona se une al receptor, el receptor activa la proteína G, la proteína G se une a GTP, alfa GTP, en lugar de activarle a la adenilato ciclasa, activa a una enzima que se llama fosfolipasa C. Fosfolípido. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Hidrolizan, miren que actúa como una tijerita, hidrolizan un fosfolípido que está en la membrana, que se llama PIP2, fosfatidil inositol bifosfato, un fosfolípido de membrana. Y parte el PIP2 por la mitad y genera diacilglicerol e IP3. IP3 es un segundo mensajero. En lugar de AMP cíclico, tenemos IP3. IP3 va al retículo sarcoplásmico, se une a un receptor que está en el retículo sarcoplásmico y libera calcio. El calcio se une a la troponina C y libera el sitio de unión de la actina a la miosina. La actina se une a la miosina y se produce la contracción muscular. Acuérdense que hay que correr
o hay que enfrentarse al perro. Y para correr necesitamos que el músculo se contraiga y se relaje constantemente. Empezamos de cero. La hormona se une al receptor. El receptor activa la proteína G. La proteína G se une al GTP y activa a la fosfolipasa C. Activa PLC. ¿Qué hace PLC? Hidroliza PIP2 y genera diacilglicerol e IP3. IP3 se va al retículo sarcoplásmico y del retículo sarcoplásmico libera calcio. El calcio se une a la troponina C y permite que la actina se una a la miosina y de esa forma ocurre la contracción muscular. El efecto de la activación de la fosfolipasa C es la contracción muscular. Todos juntos, rapidito antes de terminar. La hormona se une Al receptor. al receptor. El receptor activa El GDP. ¿a qué? La proteína G. Muy bien. La proteína G se une al GTP y activa a. Así miren, PLC. Activa a. PLC. PLC hidroliza PIP2. y genera. IP3. IP3 se une al retículo sarcoplásmico y libera. Calcio. El calcio se une a. Troponina C. Muy bien. Y permite la unión De la actina y la miosina. y produce finalmente. La contracción muscular. Muy bien. Excelente. Y produce la contracción muscular. El efecto de la activación de la fosfolipasa C es la contracción muscular. Bueno, tengo 30 segundos. Volvemos a entrar porque me sobran 2 mecanismos cortitos.